Sintoniza Ecos de la Tierra, un podcast donde las voces de Abya Yala comparten historias en resistencia por la justicia climática. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este espacio donde la palabra se convierte en acción. En este episodio, la artista y comunicadora quichua Elizabeth Suazo Nandi estará poniendo sobre la mesa la premisa: sin justicia racial no hay justicia climática. Esta potente frase se discutirá junto a Wilma Esquivel Pat, quien es originaria de Chetumal, Quintana Roo, también junto a Diana Huk, Maya Pocomchi y Quechí, coordinadora de Derecho y Cultura de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. Y finalmente, Darío Solano, coordinador de Redafros. Bueno, nos encontramos aquí en la comunidad de Serena, el pueblo quichua, en la Amazonía ecuatoriana. Me llamo Elizabeth Suazo Nandi. Es mi primer podcast aquí en Serena, pero también he hecho otro podcast con la organización que se llama If Not Us Then Who. Si nosotros no, entonces ¿quién? Y qué lindo estar aquí en este encuentro, conociéndonos. Es la primera vez que estamos aquí compartiendo una mesita, unos micrófonos, la luz, la lluvia. Y les agradezco muchísimo por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias por el espacio. Yo soy Wilma Esquivel Pat. Vengo de Nosca, Santa Cruz y Xualamnacan, Pocolché, que en realidad ahora se llama Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en México. Yo formo parte de la Red Futuros Indígenas y pues yo me siento muy feliz aquí, viendo toda la belleza, sintiendo, percibiendo y dándome cuenta que somos una gran red viva, ¿no? Y reforzando o trayendo toda la fuerza de mis ancestras aquí y abrazando a las ancestras de este hermoso territorio. Yo estoy muy agradecida de estar aquí. Gracias. Buenas noches, agradecer también el espacio. Mi nombre es Dina Huk, soy Maya Quechí Pocomchi, de los 2 de los 22 pueblos mayas que hay en Guatemala. Soy coordinadora del área de Derecho y Cultura de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, y la organización que me vio nacer y surgir es la Asociación Uche, una asociación compuesta por varios pueblos indígenas también y comunidades locales de Guatemala. Un gusto estar acá. Gracias. Bueno, igual una satisfacción inmensa de poder estar compartiendo en esta comunidad. Mi nombre es Darío Solano, vengo de la República Dominicana y soy coordinador de la Red Afro, que es una organización que trabaja para la validación y recuperación de la memoria histórica y cultural del legado africano en el contexto de la sociedad dominicana, y asumo como un militante antirracista. Y en este contexto de participar en este encuentro de Vil y ahora en esta mesa, ¿no? Me siento bendecido entre todas las mujeres. Quiero preguntarles más o menos, porque recién nos estamos conociendo, entonces me contaron un poco de qué es lo que hacen y de dónde son, pero quiero saber como que si me pueden pintar el pueblo, comunidad, de dónde vienen. Tal vez están en una ciudad o un lugar rural, pero si me pueden pintar para conocer un poco, porque ustedes están justo aquí. Entonces, con sus propios ojos pueden ver cómo es la comunidad de Serena y pueden imaginarse un poquito cómo es mi comunidad también. Entonces, quiero conocerles un poquito más y si me pueden pintar de dónde, son y qué es lo que te inspira de ese lugar. Bueno, yo vengo de un lugar que es parte de la selva maya en el Caribe. Entonces hay playas hermosas de color azul turquesa. Y de donde yo vengo, en el suelo es kárstico, lo que hace que existan muchos ríos de sistemas también de agua azules, pero están abajo, son subterráneos, ¿no? Y por eso tenemos muchos cenotes.
Y esto hace de pronto que todo lo que pase arriba rápidamente contamine el agua. Y es algo increíble porque es el agua que sostiene toda la vida de la selva. Y la selva se conecta con los arrecifes. Entonces la selva no acaba en tierra, ¿no? Sino continúa con los arrecifes y se une con Amazonía. Entonces somos una gran red en realidad. Soy maya macehual de la península de Yucatán y hemos tenido una historia, ¿no? de mucha lucha y fuimos un pueblo autónomo. Entonces mi pueblo es sabio como todos los pueblos que están cercanos a la tierra, ¿no? La sabiduría viene de la tierra, entonces somos un pueblo también que resiste, ¿no? Contra todo aquello que trata de acabarlo. Y somos sencillos y sencillas, porque en la lucha, pues fue la selva la que cuidó, ¿no? A los abuelos y las abuelas, entonces tenemos una vida espiritual muy fuerte, ¿no? Y que se basa también en la resistencia, pero también en el amor por la vida. Lo que a mí me inspira es la historia de mi pueblo y su espiritualidad. Mis abuelos sobrevivieron, en la realidad, casi fueron exterminados. Y creo que también en gratitud vivo nombrándome como parte del pueblo y continuando con todas nuestras formas de vida. Entonces creo que de ahí viene mi fuerza, de mis ancestras y mis ancestros, y también me inspira, o es un camino de vida el hecho de vivir esta espiritualidad que me sostiene en el mundo, ¿no? en la tierra, en mi existencia. Entonces creo que este camino por la vida es sostenido precisamente por el territorio y nuestras ancestras y ancestros. Eso es lo que me tiene aquí. Sí, es justo cuando lo que explicas ahorita, como que lo que me has pintado, me hace sentir mucho y como que le escucho a las ranitas ahorita como que son parte de este podcast. Entonces, para los que están escuchando también, lo que afuera está lloviendo y las ranitas están cantando. Justo aquí en la Amazonía a las 6 ya comienzan a cantar. Entonces, una manera también de ver el tiempo es escuchar. Ahora píntame de dónde eres, lo que te inspira. Bueno, gracias. Bueno, mi pueblo, mis dos pueblos a los que pertenezco, están ubicados en la región norte del país de Guatemala. Pues allá la selva es bastante diversa también, como acá en la región amazónica. Cuando ingresé, empecé a identificar varias especies de árboles que también hay en mi región, que en el occidente, donde vivo actualmente, en el occidente del país, son otros tipos de árboles. Entonces hay una diversidad de selva, una diversidad también de formas de cascadas, ríos, y creo que es lo que nos inspira a seguir adelante también. Aparte de eso, quiero contar que a muchos pueblos indígenas nos ha pasado eso, que en busca de oportunidades para seguir apoyando a nuestros pueblos, a nuestros hermanos, muchas veces nos toca salir de nuestros territorios, emigrar hacia otros para buscar oportunidades. Entonces, desde muy joven tuve que salir de mi comunidad y aprender a caminar sola en lugares desconocidos para mí, y pues que me han impulsado a seguir como luchando y entender la diversidad de pueblos que hay en mi país, y me han ayudado a reivindicarme como indígena, porque antes ni siquiera entendía cuando me preguntaban de qué cultura o qué identidad soy, y el hecho de haber recorrido varios pueblos y salir de mi casa, donde era una casa puramente cristiana, evangélica, donde se nos habían puesto muchas cosas. Entonces creo que me ayudó también a descubrir muchas cosas y entender que hay una lucha histórica de mi pueblo, que es lo que me impulsa ahorita a seguir adelante. Y de hecho hoy en Guatemala
mis hermanos y hermanas llevan 7 días en resistencia al pie de la lucha, noche y día. Y lo más maravilloso, los que han resistido hasta de madrugada son nuestros abuelos y abuelas. Y eso me impulsa a seguir adelante y decir, bueno, tengo una responsabilidad. Muchos hermanos y hermanas no tienen la oportunidad de participar en estos espacios, entonces mi obligación y responsabilidad es llevar esa voz, dar a conocer lo que está sufriendo nuestro país. Históricamente nuestros pueblos han sido marginados, criminalizados, asesinados y las muertes quedan impunes en manos del gobierno por intereses extractivistas, por intereses de la oligarquía. Entonces, hoy precisamente se está dando en nuestro país un paro nacional indefinido. Eso tiene un alto costo para nuestros pueblos. Sin embargo, mis hermanos y hermanas están dispuestos a pagar y estamos dispuestos a pagar ese alto costo para poder decirle al Estado y al gobierno que los pueblos indígenas estamos en resistencia en contra de la corrupción, en contra de la imposición de leyes que benefician solo a un grupo pequeño, reducido, que explota y extrae la riqueza de nuestros pueblos. Entonces nos damos cuenta, los pueblos indígenas estamos todo el tiempo defendiendo la democracia, defendiendo nuestros recursos naturales, defendiendo nuestra casa, defendiendo nuestros ríos, defendiendo los derechos de nuestros hermanos y hermanas, independientemente de la diversidad cultural a la que pertenecemos. Nuestra lucha es una. Y entonces eso nos trae aquí también. Es lindo escuchar al principio como que pintando de dónde eres y cómo creciste, pero de ahí escuchar de lo que está pasando ahorita. O sea, mientras que estamos aquí todos, ¿no es cierto? Creo que eso también es lo difícil, a veces nos toca salir a lugares, o sea, es súper hermoso que estamos aquí, que tenemos esta oportunidad, pero significa mucho, o sea, estamos yendo a otros países, saliendo fuera de nuestras comunidades. Y a veces regresamos a nuestros pueblos y comunidades y algo pasó, algo cambió, algo dolió. Entonces, gracias por estar aquí y fuerza a tu pueblo, fuerza a la lucha, una lucha compartida. Me pasó por el cuerpo ahorita como que un escalofrío, así como que no estamos solos y gracias a todos que estamos luchando en nuestros territorios, estamos aquí y estamos fuertes y seguimos adelante. Gracias. Darío, a ver, ¿qué nos vas a decir? 5, 4, no sé qué. ¿Estabas contando? No tanta, porque escuchando las historias de las hermanas, me viene a la cabeza una frase de un pensador latinoamericano que dice que nosotros y nosotras somos producto de la procreación de la violencia. Pero que a pesar de esa violencia, de ser nietos e hijos de mujeres violadas por el colonizador, hemos mantenido la resistencia, hemos reivindicado la dignidad y nunca hemos renunciado a la libertad de ser. A mí me correspondió nacer en República Dominicana, no porque yo decidí, sino porque me tocó en el lugar. Y me asumo como un ciudadano de la isla. O sea, la República Dominicana comparte el territorio con Haití, uno de los pueblos más marginados en toda América Latina y el Caribe, y que hoy pasa por una situación sumamente difícil, producto de una herencia colonial y neocolonial. A mí me tocó nacer en una comunidad que se llama Nigua, y es un territorio muy pequeño que ha albergado históricamente toda una serie de símbolos opresivos y de tallo. O sea, en Nigua se situaron los primeros ingenios azucareros del siglo XVI. Por lo tanto, es por Nigua que inicia el proceso de esclavización de los africanos, donde se empieza a producir mediante el trabajo forzado del azúcar, que en este caso era un azúcar amarga. Pero también Nigua, ese espacio nos ha permitido un poco interpelar
lo que ha sido una historia racista, colonialista, patriarcal, que dentro de la perspectiva del colonizador, que hay un adagio africano que dice que el colonizador mata 2 veces y la segunda es con la memoria. Entonces, vengo de un pueblo eminentemente afrodescendiente, pero que desde la perspectiva oficial hay una negación. O sea, los dominicanos se nos ha creado, construido una identidad a partir de lo que no somos, y eso ha generado un proceso de crisis de identidad. Entonces, ¿qué me ha inspirado? De que en una América Latina, el Caribe, donde la reivindicación de ser negro, de ser afrodescendiente, no tiene un valor simbólico, porque la negritud siempre ha estado relacionada con pobreza, con cadenas, con oprobio, con luto. Sin embargo, dentro del marco de esa historia, de esa memoria que se trata de tapar, hay una recuperación de los procesos bellísimos de resistencia que se han escrito y que interpelan hoy en día lo que ha sido esa visión interioricista, racista, que trata de excluir lo que han sido la interacción, los aportes de los africanos, de los afrodescendientes, en todo lo que ha sido la construcción de la memoria histórica y cultural. Y Nigua, además de haber albergado los ingenios azucareros, también albergó en el tiempo de la tiranía las cárceles. Incluso, para sintetizarlo en una frase, en la época del tirano Trujillo, en Nigua había una situación con una cárcel que se decía que era mejor, para situar lo que pasaba en Nigua, que era mejor tener 100 niguas en un pie y no tener un pie en Nigua. Las niguas son también dentro de nombre, además de ser un arbusto, también hay unos insectos que se incrustan en la palma de la mano como también de los pies. Cuando te decían a cualquier disidente, a cualquier revolucionario que iba a la cárcel de Nigua, era despidiéndose, porque reitero, lo que se decía que era mejor tener 100 niguas en los pies que tener un pie en Nigua. Pero Nigua también todo ese proceso de aporte en la época moderna, para todo lo que fue el desarrollo urbano de la ciudad de Santo Domingo y parte de la región hoy que son polo turístico, fue sobre la base de la extracción indiscriminada de materiales de agregado de construcción desde nuestros ríos. O sea, de cómo mataron a una ecología. Pero en el marco de ese mundo tan estructurado, tan opresivo, hay luces de resistencia, hay una espiritualidad, hay elementos que no registra los libros que nos enseñan en las escuelas, es que justamente en Nigua se demostró que tanto el indígena como el africano nunca asumió la esclavitud como algo inherente a su ser como tal. Y entonces ahí también reivindicar esa memoria de los procesos de resistencia, tanto con la esclavización como también para resituar la construcción del proceso democrático en la República Dominicana. Gracias. Creo que ahorita estoy como que procesando todo lo que me han contado y me siento como que súper agradecida porque la verdad nunca he sentado en una mesa con alguien de México, de Guatemala y de la República Dominicana y compartir estas historias. Y creo que lo interesante es como que tenemos estas experiencias que llegan a una intersección. O sea, lo que escucho de cada, pueblo, cada territorio, comunidad, hay partes que me identifico, hay partes que siento, hay partes que cuentos, historias, memorias que me han contado mis abuelos, mis padres. Y siento aquí como que estoy aprendiendo mucho de ustedes y también lo que representan, ¿no? Porque creo que en la lucha, cuando caminamos, a veces decimos que caminamos juntos, pero también detrás de una voz hay miles. O sea, hay una generaciones, ancestros. Y creo que aquí siento que este cuarto está lleno porque estamos aquí representando esa lucha de generaciones, esa historia. Y también aquí decimos en la Amazonía que, el territorio también, a veces uno sale a la ciudad y se olvida, pero cuando regresas al territorio, los sonidos te cuentan o te dicen, es como una memoria viva, ¿no?
te recuerdan de muchas cosas. Entonces es súper lindo, creo que aquí escucharles, pero también estar acompañados para mí, estos sonidos. No sé si de dónde vienen, si tienen sonidos que les llenan también. Tal vez son de animales, o tal vez son las risas de tus hermanas, hermanos, familiares, pero creo que es lindo, o sea, sentirlo, todo eso. Creo que justo ahora justo en este episodio estamos hablando, o sea, el tema es: sin justicia racial no hay justicia climática. Personalmente en mi comunidad no hablamos de estos temas, es como que algo súper nuevo. Pero saliendo a otros países, espacios internacionales, he escuchado esta frase muchas veces. Pero creo que no sé cómo será en los pueblos o comunidades de donde vienen, pero han escuchado de estos términos, es algo que lo están practicando, conversando activamente. Y también creo que para los que están escuchando, ¿cómo definimos, o sea, estos términos? Creo que muchas veces también hablamos de la justicia racial y a veces de la justicia climática, pero estamos justo en esa intersección. Y creo que para muchos de nosotros, esta intersección también es como que tiene que ver con la identidad, con la cultura, que es lo que uno también pierde, ¿no? Durante esta lucha. Entonces creo que les dejo a ustedes, expertos en la lucha, para que un poco definen estos términos y me cuenten un poco o sea, me han contado un poco, pero si quieren contar un poco más de la lucha, tal vez personal, pero también colectiva, en esta intersección climática y racial. Es una pregunta muy importante que se haga en un contexto latinoamericano y caribeño. Esa relación de justicia climática y justicia racial. Porque de antemano lo que estamos dimensionando de que existen deudas históricas de distintas perspectivas. El trabajo de justicia racial en el contexto de derechos humanos no se limita a identificar las discriminaciones y a denunciarlas. La trasciende porque tiene que buscar las causas fundamentales de carácter estructural que son las que han condicionado la reivindicación de justicia racial y justicia climática. Hoy en día, el mapa, la matriz de la pobreza en América Latina y el Caribe tiene rostro. Por eso nos vamos a dar cuenta de esa exclusión, de ese racismo, de esa racionalización de grupos humanos y de cómo en nuestro continente se creó una pirámide social y se definió el poder a partir de lo racial. Y que las comunidades, o sea, los pueblos afrodescendientes indígenas, se quedaron como ciudadanos y ciudadanas de cuarta y tercera categoría. Pero eso también va a tener una relación de carácter opresiva sistémica. Eso se relaciona con el patriarcal, con el colonialismo, con la esclavitud y con el capitalismo. O sea, y de cómo hoy en día se vive el racismo, la xenofobia y hacia dónde tiene esos efectos. Pero también cuando hablamos de cambio climático, también hay que establecer efectos diferenciados. Porque a nuestras comunidades le han tocado vivir en territorios donde que hay escasez de servicios, pero además de eso, los niveles de opresión, de exclusión, de poder participar en la vida política, de tener acceso a la educación, al trabajo, a la vida plena como tal, en términos de goce y disfrute de derechos humanos. Entonces, cuando estamos hablando de que sin justicia racial no puede haber justicia climática, porque hoy el cambio climático, los efectos del cambio climático en términos de pérdida y daños afectan directamente a nuestras comunidades. Venir del Caribe, que compartimos uno de los territorios más vulnerables al cambio climático a nivel del mundo. Pero además de eso,
cuál es el aporte que hacen estos países para el efecto invernadero. O sea, es mínimo. Sin embargo, los cambios, los huracanes, las sequías, o sea, de cómo todos estos aspectos profundizan las desigualdades sociales. Entonces, para nosotros, nosotras, reivindicamos que tiene que haber una relación y que sin justicia racial no puede haber justicia climática, porque lo que estamos es cuestionando un modelo de producción, un modelo político que su concepción es el utilizar los bienes nacionales creyendo que son infinitos, sin tomar en cuenta las crisis que se está generando en términos de la crisis ambiental, climática, que pone en peligro la existencia humana, la naturaleza. Entonces, nosotros es interpelar a esos modelos de producción que afectan directamente a nuestros pueblos. Gracias. Justo estaba pensando en había un huracán, ¿no? que afectó al pueblo haití, ¿no? Y eso, ¿en qué año fue eso? Yo me acuerdo que era más... El 2010, un terremoto. Sí, terremoto. Sí. Y de ahí era un huracán Y al después mismo tiempo. también huracán. O sea, donde ese terremoto evidenció también, puso en evidencia el problema de pobreza, pero no hay que irse muy lejos. En Estados Unidos, cuando ha pasado huracanes, nos damos cuenta que hay dos países donde viven los afroamericanos y donde viven los norteamericanos privilegiados. Entonces, de buena primera, esos son los retratos de cómo nuestros países han tenido que construir y permanecer dentro de una marginalidad y que se hacen, no es que son vulnerables, es que han sido vulnerabilizados a partir de un sistema que lo excluye y que permanentemente lo trata de sacar de circulación. Y en el momento de que esos asentamientos humanos están cerca de reservas mineras, reservas forestales, hay un enfrentamiento con los poderes fácticos frente a los gobiernos que responden a la línea del norte, pero además de eso también frente a las empresas extractivistas. Entonces se violentan todos los derechos humanos. Claro, el sistema de que hablamos creo que es, analizando, es como que lo han construido para, o sea, por ejemplo, yo estuve en una clase donde que estábamos aprendiendo sobre ciertas comunidades en Estados Unidos. Y en Estados Unidos yo viví en el estado de Arizona un tiempo donde que hace full calor, es un desierto, pero no hay mucha accesibilidad, o sea, no puedes encontrar buses. Hay algunos buses, pero no, o sea, es como que tienes que tener un carro para vivir ahí. Y ahí mismo es como que no todos pueden tener un carro, ¿no? Entonces, estábamos aprendiendo cómo el sistema en Estados Unidos, o sea, el de transporte, fue creado durante como, o sea, para la guerra, o sea, con esa mentalidad. ¿Y dónde hicieron esas carreteras? Justo donde había comunidades afro. Entonces era algo que planificaron, o sea, y ahí hay mucha contaminación, ¿no? Y ahora hay enfermedades porque vives al lado de una carretera. Y me acuerdo que estaba aprendiendo sobre eso. Y de ahí comencé también a pensar en mi comunidad. Nosotros no dimos permiso para que entren a la carretera. O sea, ahorita justo pasó por la mitad. Primero entraron los tubos petroleros, después vino la carretera por encima y nunca, o sea, creo que dieron como que vamos a dar unos machetes, vamos a darles un tanque de agua, aunque ya tienen un río y varios ríos por aquí, pero vamos a darte un tanque de agua. O sea, esa edad yo tenía como unos, creo que 7, 8 años, cuando me acuerdo que eso estaba pasando. Comencé a ver conflictos en las comunidades, la división de comunidades, y nos afectó muchísimo eso. Y hoy en día, y ahora tengo 27 años, y estoy aquí como que, ¿cómo voy a resolver estos conflictos? Este tío quiere matar a este otro tío. Y estos problemas no es algo que, o sea, no estamos ahí en mi comunidad que
quiero pelear solo porque quiero pelear. O sea, viene de un sistema donde que ha sido, la verdad, como que planificado que estas carreteras justo pasen por estas comunidades, sean indígenas, sean afro, o sea, y no, muchas veces no nos ponen en esos espacios de decidir. Y es fuerte, ya hoy en día estamos viviendo, o sea, yo digo yo tengo mucho que aprender aún, tengo 27 años y sé que la lucha sigue de largo y que ya ha existido por varios años, pero es interesante también aprender de esto, de cómo está afectando a otras comunidades. Y bueno, no sé, Dina, si quieres, o Vilma, quieren también dar una definición de la justicia climática y racial, o cómo lo ven en sus pueblos y qué es lo que están haciendo ahí. Gracias por acompañarnos en este episodio de Ecos de la Tierra. Esperamos que nuestras conversaciones te hayan inspirado para ser parte del cambio. No te pierdas el próximo episodio y sigue las redes de Bill, Muliu TV y Dog Society para nuevas actualizaciones. Hasta que la dignidad sea costumbre, las resistencias continúan.